Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de hoy, lunes 9 de agosto del año 2021, del programa de verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Conferencia en la que tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Judith Zubieta García, quien es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Judith tiene la licenciatura en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Sistemas Sociales por la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos. Entre varios puestos directivos relacionados con la educación, fue titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y actualmente se desempeña como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios. Ha publicado numerosos artículos de investigación, libros, capítulos en libros y artículos de divulgación sobre temas relacionados con la educación y los sistemas de ciencia, tecnología e innovación desde la perspectiva de género. Fue directora de este programa de verano en 2 ocasiones y bueno, este es el marco, ¿no?, del tema de su conferencia de hoy. Van a estar moderando Dayana e Isabel, a quien les doy la palabra y le agradecemos la participación a la doctora Judith. Muchas gracias, doctor. Es un gusto para mí, doctora Judith. Mi nombre es Dayana Elizabeth Gómez Espinosa. Buenas tardes a todos. Yo estudio licenciatura en Psicología en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy quiero hacerle una pregunta, doctora, sobre su semblanza y me gustaría saber cuál fue uno de los principales retos para estudiar su posgrado en Pensilvania. Uy, a ver, primero había yo hecho la maestría en Nueva York. Tuve la dicha de poder tener 2 becas para estudiar en el extranjero y 10 años, no es cierto, no fueron 10 años, como 8 años después de que terminé la maestría en Nueva York, que regresé a México desde luego, me fui al doctorado. ¿Cuál fue mi motivación para elegir la Universidad de Pensilvania? Bueno, la Universidad de Pensilvania es una universidad con muchísimo prestigio, es una universidad en la que trabajan muchos premios Nobel, y había una persona, y digo había porque ya murió, a quien sobre quien yo tenía muchísima curiosidad. Y ese señor se llamaba Russell Ackoff. Russell Ackoff es uno de los primeros pensadores que empieza a ver la perspectiva sistémica, o sea, analizar los problemas, los fenómenos con un enfoque holístico, digamos, integral, sistémico, ¿no? Y él empezó a aplicar ese enfoque en planeación. Y a mí me interesaba mucho el tema de planeación. Entonces, un día pues trabajando, ya trabajaba yo en la Universidad Nacional como académica, daba clases, en fin. Y un día me encontré con un artículo de él que se llamaba El futuro de la investigación de operaciones ya pasó. Entonces yo dije, qué barbaridad, pero ¿cómo? Yo estaba haciendo modelos de investigación de operaciones, mi formación es en matemáticas aplicadas como actuaria. Algo que no dijo el doctor Pérez Abreu es que soy la vicepresidenta de la Sociedad Matemática Mexicana, tengo un entrenamiento grande en diferentes áreas de las matemáticas y los aplico a cuestiones sociales. Entonces, bueno, cuando me encontré con este artículo que decía que el futuro de la investigación de operaciones es una rama de las matemáticas aplicadas, que ya había pasado, yo dije, qué barbaridad, yo necesito escuchar más de este señor. Y entonces, pues tenía yo la curiosidad, por un lado, y por otro lado, voy a hacer un comentario personal. Me acababa yo de separar de mi primer esposo
y estaba yo triste, entonces pensé que una manera de remontar las tristezas de un divorcio era seguir estudiando y meterme de cabeza en algo que ocupara mi mente y mi pensamiento todo el tiempo. Entonces dije, pues otra maestría, no, mejor un doctorado con este señor que suena tan interesante. Mandé mis papeles y me aceptaron. Entonces así fue. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Bueno, le voy a ceder la palabra a mi compañera Isabel. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabel López Mejía. Yo estudié la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Química en la Escuela Normal de Chalco, en Estado de México. Doctora, viendo un poquito la línea de sus investigaciones y bueno, con relación también a su experiencia como directora del verano de la investigación, a mí me gustaría preguntarle, ¿cuál considera usted que es uno de los principales retos que enfrenta México en cuanto a la educación científica que imparte? Ay, que no vamos a acabar en 1 hora y media de responder esa pregunta, pero yo creo que, a ver, en breve, podría resumir mi respuesta en que tenemos que volver al conocimiento como un valor social. Nuestra sociedad se ha dejado conquistar por el cuánto tienes, por encima del cuánto sabes. Y entonces me parece lo que nos falta como sociedad es reconocer a las personas que hacen ciencia, que generan conocimiento, que comparten esos conocimientos. Entonces, mientras como sociedad sigamos caminando por el lado de las creencias, de melate, del horóscopo, de las supersticiones, en lugar de caminar por el sendero del conocimiento, yo creo que estamos condenados a seguir en el inframundo, por no hablar del tercer mundo. Yo creo que lo que nos falta es cambiar los valores y construir el valor del saber. ¿Qué te parece mi respuesta, Isabel? Muy interesante, doctora, y sí tiene razón. Bueno, ya le cedemos en este momento la palabra para que usted pueda comenzar con su conferencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Isabel y Dayana. Hola, buenas tardes a todas y todos, aunque veo que muchos de quienes están con nosotros en esta conferencia son mujeres. Nos está saludando. Bueno, no, este es Dayana que nos mandó un mensajito por el chat, pero hay muchas mujeres y hay también algunos compañeros y eso me da mucho gusto porque saben ustedes que de repente cuando uno habla de perspectiva de género, por ejemplo, que es uno de los rasgos que aparece en mi semblanza curricular, porque yo hago algunas investigaciones con enfoque de género, pues como que normalmente eso atrae más a las mujeres que a los hombres y de repente a los muchachos les da como que susto hablar de los derechos o no les parece lo suficientemente atractivo. Sin embargo, fíjense ustedes que hoy les voy a platicar de un estudio que terminamos hace un rato. Les voy a compartir mi pantalla. Yo espero que ya la estén viendo. Ahí está. Ya la vemos. Sí, perfecto. Muchas gracias. Que hice porque justamente pensando, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que haya más jóvenes, hombres y mujeres, interesados en una carrera de corte científico, interesados en ingresar a la academia? ¿Cómo le podemos hacer? Y me di cuenta que había muchos estudios, pues sobre todo a nivel de bachillerato y ya a nivel licenciatura, pues bueno, yo tuve la experiencia durante 14 años y te agradezco mucho, Víctor, que me hagas favor de recordar que efectivamente
Yo estuve al frente del verano de la investigación científica en 2 periodos, pero en total sumo 14 años al frente del verano y fue una experiencia para mí riquísima, de veras, porque alternar con ustedes, compartir sus inquietudes, sus curiosidades, poder ayudarlos a encontrar respuestas, porque no a dar respuestas, uno tiene que buscarlas y a veces uno tiene que construirlas. Eso siempre me llenaba de energía y me llenaba de inspiración. Pero entonces me fui yendo para atrás pensando, bueno, ¿en qué momento en realidad uno empieza a pensar qué voy a hacer de grande? Y pues yo me acordé, bueno, de mí misma. Seguramente ustedes también tendrán claro que de repente las abuelitas, los tíos, los primos, a ver, ¿y tú de grande qué quieres ser? ¿No? Y entonces, pues bueno, si el papá o la mamá son médicos, pues uno muchas veces dice, ay, pues yo médico. Si son abogados, ay, pues yo abogado. Si son contadores, ay, pues yo contador. Pero en realidad las matrículas de las carreras directamente vinculadas a la actividad científica, pues no son terriblemente numerosas. A lo mejor un poquito más biología, ciertamente que mucho más numerosa biología que química, que física, que matemáticas, ¿no? Y entonces, pues bueno, dije, vamos a participar en un estudio en el que vamos a averiguar qué pasa con las niñas y los niños más pequeños, los que están en primaria. Entonces, por eso les voy a hablar hoy de esta investigación que yo titulé Los gustos y fobias en la infancia. O sea, ¿qué cosas son las cosas que les gustan a los niños y cuáles son las que no les gustan, pero para nada? Y cómo esas podemos empezar a considerarlas como barreras, si ustedes quieren, incipientes, porque pues están muy chiquitos estos niños, ¿no? Para el desarrollo de vocaciones científicas. Entonces, como punto de partida, yo tenía esto, ¿no? Las matrículas a nivel superior, o sea, a nivel licenciatura, están pues muy cargadas hacia contaduría, administración, pedagogía o estudios de la educación también es importante, psicología también se lleva muchas vocaciones, derecho también un poco, pero estas carreras que les llamamos en breve y utilizando un acrónimo en inglés que es STEM, S para ciencia, science, T de tecnología, technology, E de ingeniería, porque en inglés se escribe engineering, ingeniería, y M de matemáticas. Las matrículas en estas carreras son pequeñas, pero además todavía más pequeña es la participación de las mujeres en estas carreras, que es lo que dice, un 30% del total de estudiantes de estas carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas son mujeres. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Entonces, déjenme ver, ya no sé cómo, allá. Entonces, junto con otro grupo de investigadores nos propusimos estudiar cómo las y los docentes, o sea, las maestras y los maestros, aunque todos sabemos muy bien que en la primaria hay muchas más maestras que maestros, las mamás y los papás de los niños influyen en el vínculo que los niños, sus alumnos, sus hijos, sus hijas tienen con estas disciplinas. Y ese vínculo pues puede en realidad transformarse en un interés de curiosidad por estas temáticas o en un desagrado y en una fobia y en un yo no quiero saber nada, como sucede muchísimo con las matemáticas. Yo recuerdo cuando yo estaba en la prepa, cuando pasábamos a tercero de prepa, que teníamos que elegir el área, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchísimos de mis compañeros decían, no, yo nada que ver con matemáticas, entonces a ver, ¿en qué área no hay nada de matemáticas? Y ahí es a donde yo me quiero ir. Entonces, pues el asunto es que esa reacción que se da en la prepa tiene sus orígenes pues desde que somos chiquitos, desde que estamos en la primaria. Entonces, entender cuáles son las condiciones
que pueden permitir, que pueden alimentar una vocación, un gusto por determinadas disciplinas, pues parecía que era muy importante para empezar a trabajar, digamos, qué podemos hacer con las niñas y con los niños para en algún momento tener más científicas y científicos. Entonces, la pregunta con la que partimos, y fíjense ustedes que sobre todo en ciencias sociales, hay muchas investigaciones que parten de preguntas, pero no nada más en ciencias sociales. Yo doy clases en la Facultad de Ingeniería, mi doctorado, si bien es en sistemas, el área de sistemas tiene muchas ramificaciones para planeación, para la manera de abordar problemas, como les decía yo antes, y entonces el enfoque sistémico se aplica pues en muchísimas disciplinas y en ingeniería normalmente se tienen problemas muy concretos para investigar y el enfoque sistémico pues es realmente importante. Entonces, la pregunta inicial que alimentó esta investigación fue esta: ¿qué condiciones son las que determinan desde que somos chiquititos, desde la infancia, la igualdad de oportunidades que tienen niños y niñas, después las muchachas, los muchachos como ustedes y posteriormente ya jóvenes un poco mayores, para que puedan desarrollarse, desde luego con éxito, en cualquiera de las áreas de investigación o de desarrollo que se ofrecen en nuestro país a través de muchas instituciones educativas o instituciones que forman el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, esa fue la pregunta con la que partimos y entonces lo que hicimos fue organizar una investigación regional y se llama regional porque la hicimos en 3 ciudades latinoamericanas: en Sao Paulo, en Brasil, en Buenos Aires, Argentina, y en Ciudad de México, México. Entonces, pues le llamamos una investigación regional y le llamamos así Infancia, Ciencia y Tecnología, un análisis con perspectiva de género. Pero fíjense ustedes qué interesante, ¿por qué pongo ahí Disney? ¿Se fijaron que allá arriba puse el logo de Disney? Pues resulta que a Disney le interesó mucho esta investigación y la financió. ¿Qué quiere decir esto? Que Disney se está dando cuenta que las historias de las princesitas ya no pegan ni para niños, y en Los Príncipes que salvan a las bellas durmientes ya no pegan ni para niños ni para niñas. Entonces, ahora vemos a chicos mucho más osados, mucho más aventurados, a chicas que toman iniciativa, niñas. Mulan creo que fue de las primeras. A lo mejor ustedes son muy jóvenes y ya Mulan no les tocó, pero si ustedes se fijan en películas de Disney más recientes, el papel de la mujer y el del hombre ya no es esta cosa mágica de palacios y el caballo y qué sé yo, ya son más de acción en donde niñas y niños, jóvenes de ambos sexos, muchachos, muchachas, dialogan, intercambian, tienen el mismo derecho a opinar, tienen más o menos la misma base de conocimientos como para despegar y poder planear acciones a desarrollar. Entonces, pues a mí me parece muy interesante comentar con ustedes que Disney está preocupado por saber qué les interesa a los niños y a las niñas de Latinoamérica, pues porque es un mercado que tienen prácticamente cautivo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues manos a la obra, vamos a ponernos a trabajar. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues bueno, pensamos que lo que podríamos hacer son estas 3 cosas. Primera, identificar y analizar sesgos de género, o sea, ¿qué hay diferente en niñas y en niños que hace que desarrollen intereses, actitudes, gustos y fobias distintas hacia las disciplinas de ciencia, tecnología? Bueno, les voy a llamar ya de ahora en adelante STEM, ahora que ya les conté qué quiere decir STEM. 2, analizar las opiniones
las percepciones, las expectativas de los papás, las mamás, las maestras y los maestros sobre el futuro o el desempeño de niñas y niños en estas disciplinas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque ahorita estamos en pandemia y tenemos más de año y medio encerrados y no hemos ido a la escuela, pero en la cotidianeidad uno va aprendiendo y asimilando valores, uno va aprendiendo y asimilando mensajes. Entonces, la figura de la maestra y el maestro, la figura del papá y de la mamá van sembrando semillitas de curiosidad o de no gusto, por no llamarle disgusto, por ciertas materias, por ejemplo, las matemáticas. Y la tercera cosa que pensamos que tendríamos que hacer es comparar qué es lo que piensan, cómo se representan niños y niñas en Argentina, en Brasil y en México, las profesiones, digamos, relacionadas con los campos STEM. Y esto nos interesaba sabiendo que Latinoamérica es una región geográfica en donde hay muchísimas diferencias en pobreza, diferencias en oportunidades, en donde las desigualdades son enormes. Entonces nos interesaba mucho conocer si los niños con menos recursos y las niñas con menos recursos pueden tener el mismo tipo de gustos o fobias por las matemáticas, por las ciencias naturales, por la computación, por ejemplo, que eso es lo que se lleva en la primaria, que los niños que tienen más recursos. Entonces, a eso se refiere esta tercera digamos, beta que quisimos abordar en este estudio. Entonces, ¿qué cosa fue lo que estudiamos? Bueno, pues estudiamos grupos de niñas y niños de entre 6 y 10 años de edad en 3 estratos socioeconómicos, medio, medio bajo y bajo. O sea, los más pobres. También estudiamos a las mamás y a los papás y para serles absolutamente honesta, tuvimos una participación mayoritaria de mamás, solamente un papá apareció en las sesiones a las que convocamos y eso sucede con mucha frecuencia. Las personas de los padres que se ocupan más de la educación de los niños, sobre todo cuando son pequeños, son las mamás. Las mamás son las que van a las juntas de la escuela, las mamás son las que integran la sociedad, la mal llamada sociedad de padres de familia, que generalmente es de madres, en fin. Entonces, pero nosotros queríamos convocar y escuchar a los papás y a las mamás de estos niños de entre 6 y 10 años de edad en los 3 estratos socioeconómicos y también, como les decía yo antes, entonces también conocer qué pensaban y cómo enseñan las maestras y los maestros de estos niños de entre 6 y 10 años de edad. Entonces, pues dijimos, ok, SAS. Entonces ya tenemos estos 3 grupos, el de los niños, el de las mamás y papás y el de las maestras y los maestros. SAS, muy bien. Y ahora, ¿cómo podemos estudiar eso? ¿Cómo podemos diseñar nuestra investigación? Entonces, pues bueno, primero pensamos que sería bueno hacer un cuestionario, una especie como de encuestita, ¿no? Todos ustedes seguramente ya saben qué cosa es una encuesta y entonces una encuesta nos da resultados cuantitativos. Pero después dijimos, lo cuantitativo es lo numérico, vamos a saber que 38% o 50% o el 90% o la mayoría del por ciento de las niñas o de los niños prefieren esto o piensan esto. Pero las diferencias un poco más suaves, más finas, digamos, sobre opiniones, sobre maneras de expresar sus gustos o sus fobias, requerían de un enfoque cualitativo. Entonces, hay metodologías, seguramente ustedes conocen, de tipo cuantitativo, otras de tipo cualitativo. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para preguntarles a ustedes
si todos tienen claro qué cosa es una metodología o un enfoque de tipo cuantitativo y otro de tipo cualitativo. ¿Alguien me podría decir? Sí, se basa principalmente en las cualidades de los individuos a estudiar y no en las cantidades. No es solamente las cualidades de los individuos, sino más bien de sus respuestas. No es tanto sobre la vida de ellos o las características de los que responden, sino más bien es sobre qué tipo de respuestas son las que dan. Y por eso se llama cualitativo, porque en realidad nos habla de no nada más del número de personas que piensan tal cosa, sino, por ejemplo, por qué piensan que las matemáticas son muy difíciles, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se le llama una metodología cualitativa y entonces nosotros pensamos que sería muy bueno poder mezclar los dos tipos de aproximaciones, la cuantitativa a través de una encuestita y la cualitativa a través de una plática, una entrevista. Cada una tiene, cada una de estas aproximaciones o de estos enfoques o de metodologías tiene sus trucos, ¿no? Y tiene sus formas de ser abordada. Entonces, pues bueno, para la parte cuantitativa, dijimos, bueno, pues apliquemos un cuestionario. Pues sí, pero los niños, imagínense que están jugando, niños de entre 6 y 10 años de edad, que están jugando, que en realidad cuesta mucho trabajo tenerlos sentados. ¿Los vamos a poner a responder un cuestionario aburrido? Pues no, porque no nos van a hacer caso y a la tercera pregunta van a dejar el cuestionario en su pupitre y se van a parar y se van a ir a jugar. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no construimos un cuestionario que sea lúdico, o sea, que sea divertido, que tenga algo que les pueda interesar o llamar la atención a las niñas y a los niños, pero también que sea interactivo? Porque hoy en día dicen, y yo no estoy de acuerdo con eso, que los niños ahora nacen con un chip, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han escuchado decir eso, que los niños vienen ahora con chips. No es cierto. Los niños siempre han tenido curiosidad y no tienen a su alrededor o en su construcción referencial, no tienen todavía la serie de miedos que tenemos los adultos o las personas con más edad que la infancia, de echar a perder cosas. Los niños no tienen la referencia de qué significa echar a perder. Entonces, por eso son más osados, por eso se avientan más a picarle aquí, allá y acullá. Yo tengo un sobrino nieto que vino este fin de semana a mi casa, tiene 1 año y 3 meses. No saben ustedes con qué delicadeza, o a lo mejor si ustedes tienen hermanos chiquitos así, con qué delicadeza con su dedito le apachurraba mi teléfono celular para poner un video que le puse de YouTube y para pararlo y para regresarlo. 1 año, 3 meses. No es que tenga un chip, es que no tiene miedo, que eso es muchas veces lo que nos detiene a las personas mayores a hacer cosas. Entonces, bueno, hicimos un cuestionario lúdico, interactivo, en el que podían picar y podían hacerlo. Desde luego, pues lo tuvimos que pensar muy bien, lo tuvimos que probar antes de esto, que nos permitiera justamente identificar si había diferencias entre niñas y niños sobre sus gustos y sobre sus fobias, sus no gustos por las disciplinas STEM. Después hicimos para la parte cualitativa entrevistas y una técnica que se llama grupos focales, que es reunir a un grupo de personas, en este caso mamás y papás, maestras y maestros, y hacerles preguntas y hacer que entre ellos dialoguen. Y entonces en el diálogo se van intercambiando opiniones, desde luego, y muchas veces es posible que una persona cambie su percepción,
cambie de opinión después de escuchar una opinión distinta de la suya, de la que él o ella expresó inicialmente. Y entonces por eso es importante esta técnica de los grupos focales, porque permiten que la gente piense y escuche opiniones que pueden llegar a ser distintas de la suya, que a veces, pues sí, en muchas ocasiones ni siquiera estaban muy pensadas. Muy pocos papás y muy pocas mamás piensan en la cotidianeidad o con frecuencia que van a ser, mis niños van a ser, mis hijos o mis hijas van a ser científicos o científicas. Eso generalmente la gente no se lo pregunta. Uno está más preocupado porque los niños estén sanos, vayan a la escuela, se bañen, se laven los dientes y esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué piensan sobre la clase de matemáticas? ¿Qué piensan? Pues a lo mejor pueden decir a la hora de la comida o en el desayuno que les gustan, pero no necesariamente eso sucede así. Entonces, por eso decidimos utilizar esa técnica de grupos focales y también hacer entrevistas a los papás, a las mamás y a los maestras. Y después hicimos este análisis comparativo que aparece aquí en el 3 entre los diferentes grupos socioeconómicos, pues para ver si había similitudes o si las diferencias que se daban, digamos, en la dimensión socioeconómica también tenían su propia representación, digamos, en los resultados de la educación de niñas y niños. Entonces, como les decía yo antes, hicimos un cuestionario en línea, un cuestionario lúdico para que niñas y niños picaran y tuvieran retroalimentación, que se movieran y monitos y qué sé yo. Y bueno, hicimos también unas guías para grupos focales. Después, para los adultos, pues hicimos también un cuestionario en línea para la población adulta, maestros, maestras, papás y mamás, y hicimos unas guías especiales para grupos, para estos grupos de adultos. Entonces teníamos 3 tipos de instrumentos, si ustedes se dan cuenta: un cuestionario, guías para grupos focales y además guías para entrevistas. Y estos son el tipo de monitos que utilizamos, que ahorita, pues bueno, están fijos, que utilizamos en el cuestionario lúdico que aplicamos a niñas y niños. Y les gustó mucho. Si ustedes se dan cuenta, hay personas como muy definidas, como este señor con barba, que evidentemente es un señor, ¿no? El que sigue acá tiene bigote, pues también es una figura masculina, evidentemente. La que sigue tiene pantalones, pero tiene collar, tiene aretes, está peinada de una manera que normalmente, y tiene fleco, que no necesariamente un muchacho o un maestro joven se vestiría así, ¿no? La que sigue es una persona mayor, pero también claramente es mujer, tiene vestido, tiene la boca pintada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas figuras le permitían a las niñas y a los niños darse cuenta de si estábamos haciendo preguntas sobre sus maestras o sobre sus maestros, y si ellos relacionaban a sus maestras y maestros con este tipo de dibujos. Entonces, unos más jóvenes, unos mayores, unos más informales, digamos, en su vestir, otros más formales. Esta chica, por ejemplo, con una laptop y sus audífonos. En fin, tratamos de mezclar figuras que tuvieran que ver con las preguntas que les habíamos formulado en los cuestionarios. Y pues bueno, las maestras que tienen atrás el pizarrón con la tabla del 2, pues evidentemente, bueno, maestra y maestro, evidentemente son maestros de matemáticas, ¿no? Entonces, si los que tienen bata, pues son maestros de laboratorio. Entonces, si se dan cuenta, estas figuras, a pesar de ser muy simples y muy elementales, tienen un mensaje sobre el sexo de las maestras o de los maestros, de los docentes en general, sobre su actividad y también sobre las distintas maneras que tienen los maestros de vestir o de presentarse ante ellos en clase.
Entonces, pues bueno, esto fue lo que hicimos. Aplicamos un total de 180 cuestionarios en línea, pero nosotros estábamos en el salón viéndolos y resolviendo dudas. Les dimos tabletas a las niñas y a los niños, les dimos unas tabletas para que ahí respondieran el cuestionario con estos monitos que les enseñaba yo antes, y después los invitamos a platicar en estos grupos focales que dividimos en tres, los grupos de 6 años, los de 7 y 8 y los de 9 y 10. ¿Por qué los separamos así? Porque es muy diferente un niño de 6 años a un niño de 10. Tienen otro tipo de actitud en sus clases, tienen otro tipo de participación, y entonces pensamos que los grandes podían inhibir la participación de los más chiquitos, y por esa razón decidimos que mejor los involucrábamos de manera separada. Para las mamás y los papás hicimos lo mismo, ya les conté, un cuestionario cuantitativo, muy estructuradito, con preguntas. Elegimos 300 papás y mamás, que les decía yo que en su mayoría fueron mamás, por cada ciudad, o sea que en total tuvimos 900 por las 3 ciudades, y también hicimos los grupos focales que les comentaba yo antes. Lo mismo hicimos con los docentes, maestras y maestros, maestras y maestro, y el maestro que participó en nuestro estudio era el maestro de educación física, porque el de computación, que era el otro maestro que había en esa primaria, no pudo estar presente el día que hicimos esa actividad. Entonces, ya les voy a platicar los resultados y los voy a seccionar en 3. Voy a primero hablar de los resultados más importantes, que para mí son más importantes, sobre el trabajo que hicimos con las niñas y los niños, después el trabajo que hicimos con los papás y con las mamás, y luego con las maestras y el maestro. Estos son los resultados nada más de la Ciudad de México. Entonces, el primero, 3 de cada 10 niñas, o sea, como 30%, digamos, podemos decir, entre 6 y 8 años de edad, asocian a la ingeniería con afinidades y destrezas masculinas. ¿Alguien quisiera comentar qué se les ocurre que pueda significar esto? Ándele, anímense. El llegar a estereotipizar pues muchas carreras, por ejemplo, que pues por ser un ingeniero te vas a ir, no sé, a la carretera, por ejemplo, los ingenieros civiles, que son trabajos más rudos. En cambio, por ejemplo, el de enfermería, que está muy aunado a una mujer, pues es algo más delicado, más femenino, entre comillas. Entonces ahí siento yo empezamos a enjuiciar los estereotipos desde muy pequeños. Exactamente, tienes mucha razón. Luis Daniel, ¿quisieras tú comentarnos algún otro pensamiento, alguna otra idea? Sí, sí me escuchan, perdón. Sí, perfecto. Ah, excelente, gracias. Bueno, yo creo que un componente importante aquí son los medios de comunicación, porque realmente cuando promocionan por ejemplo, algún trabajo de ingeniería, pues quien sobresale de las figuras es el hombre. Y también, por ejemplo, al momento de mencionar esas profesiones, siempre se da el componente el ingeniero, más sin embargo no la ingeniera. Y es un componente sumamente fuerte porque de manera simbólica se le está dando ese componente a esa figura. E inclusive, al momento las mismas universidades al nombrar los perfiles, el ingeniero deberá hacer esto, el ingeniero deberá hacer aquello, y se espera de este perfil que el ingeniero se sobresalga en estos escenarios. Yo creo que incluso el lenguaje tiene un componente importante, tanto de referencia como de simbolismos, para dar ese componente o esa fuerza a la masculinidad. Tienes mucha razón, Luis Daniel. ¿Tú qué estudias y dónde, Luis Daniel? Estudio psicología. Bueno, ya terminé y soy de la Universidad de Guadalajara. Ah, qué bien, muy bien, pues fíjate, por eso lo entiendes también tú. A ver, pero tenemos otro comentario de Heidi Mares. Adelante, Heidi, por favor.
Buenas tardes, yo soy Heidi de la Universidad Autónoma de Sinaloa, estudio historia y precisamente me estoy especializando en género. Pues a mí esta observación me encanta, me fascina. Hace poco estuve leyendo artículos sobre por qué precisamente a las mujeres se nos relega esta parte de, como dijo ahorita la compañera, enfermería, educadoras también. Si nosotros nos ponemos a hacer la comparación de las docentes que hay en la universidad comparadas con educadoras a nivel escolar, primaria o de kinder, en la universidad encontramos muchísimo más profesores hombres que, pues vamos a decirlo así, inmediatamente se les asocia con la inteligencia, con lo laborioso. Las mujeres, en cambio, desde niñas nos relegan a esta tarea de lo que es el cuidado. Y se traduce precisamente en este tipo de oficios como enfermería en vez de ser doctoras, niñeras y maestras de preescolar en vez de maestras de universidad o de algo que se puede traducir como de más categoría, más inteligencia. ¿Por qué? Porque desde que somos chiquitas se nos cuida más de el no lastimarnos, el lucir bonitas, no te manches el vestido, incluso en la ropa lo podemos ver, ropa para niños de 4 o 5 años, ya hay una diferencia en la ropa que se le pone a las niñas y a los niños, porque tenemos esta creencia de que los niños se mueven más. No es que se muevan más, es que a las niñas a partir de esa edad ya les están relegando a juegos de cuidado, a juegos de estética, en vez de que puedan ir a la par de sus compañeros varones que ya se les va fomentando las destrezas, ¿no? Entonces, esta observación a mí me parece maravillosa, como a una edad tan cortita ellas ya empiezan pues a decir, estas no son actividades para mis congéneres, son actividades para los varones, ¿no? Totalmente de acuerdo, Heidi. Muy bien, muchas gracias por tu lectura. Pero no olvidemos que 7 de 10 no la asociaron. Entonces, no nada más, o sea, es triste que haya 3 de 10 niñas que piensan que la ingeniería es para niños, porque entonces esas 3, pues está muy difícil que en algún momento consideren estudiar ingeniería cuando a lo mejor tienen el talento, tienen las habilidades y como, bueno, como los 3 de ustedes que participaron señalaron, pues bueno, van a poder desarrollar esas habilidades o los talentos más adelante, pero no puede ser que 3 de 10 ya lleven cercenada una parte que les quitaron porque ese es para varones, eso está mal, pero 7 de las 7 restantes no lo hicieron y eso es una buena señal. Quiere decir que algo se está cambiando por ahí, ¿verdad? Vamos con un segundo hallazgo. El interés de las niñas por la matemática o las matemáticas, como ustedes quieran, decrece a medida que avanzan en el trayecto escolar, aunque hayan obtenido buenas calificaciones. Fíjense ustedes qué desastroso. ¿No les parece desastroso? ¿Alguien quisiera participar, quisiera comentar este resultado? Estos son hallazgos de la investigación, ¿eh? ¿Alguien quisiera comentar algo? Yo. Adelante, Mariana. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Mariana Vega. Soy recién egresada de la carrera de psicología en el Centro Universitario de Los Altos. Y yo tengo un supuesto, porque yo tengo hijos adolescentes. Creo que es ese compromiso a querer seguir aprendiendo. Vienen con la ideología, mis hijos me decían, además que las matemáticas son muy difíciles y yo lo que quiero estudiar no voy a necesitar matemáticas. Claro, sí. Y entonces, pero fíjate lo que dice, dice que conforme avanzan en el trayecto escolar, o sea, las niñas de 5º y 6º de primaria ya no les interesan tanto las matemáticas o no les gustan tanto las clases de matemáticas como las de 1º, 2º y 3º. Antusa, ¿quisieras tú comentar algo? Sí, ¿me escuchan? Perdón. Sí.
Hola, yo soy Antusa Quintero, soy de la Universidad de Guadalajara, del 6º semestre de Biología. Bueno, yo desde el lado biológico, no sé ya qué tan atrasado o bien esté, había entendido que las mujeres tienen más desarrollado el lado social que los hombres, como las inteligencias sociales, y por eso la mayoría de mujeres tendía a buscar esas como carreras donde pueden interaccionar más con personas, y los hombres tendían a tener una mayor inteligencia espacial y matemática que las mujeres. No, o sea, no es obligatorio, pues, pero es como una tendencia biológica. Ese es pues eso que tú estás comentando en realidad se ha estado debatiendo mucho porque en realidad es parte del surgimiento de los estereotipos, ¿no? Las mujeres son sociales, los hombres son más racionales. Las mujeres pueden hacer esto, pero no pueden hacer esto otro. La ubicación geoespacial, por ejemplo, las mujeres no entienden mapas, los hombres sí. Y este tipo de argumentaciones son las que han contribuido a exacerbar los estereotipos de género. En realidad, aquí les voy a adelantar un poquito. Lo que se ha encontrado es que las niñas no declaran gustarles las matemáticas, aunque les vaya muy bien, por miedo a perder popularidad. Las niñas no quieren ser calificadas como nerds. Y a quien le gustan las matemáticas generalmente es un nerd. Entonces se dan cuenta de cómo ciertos valores sociales van permeando en la mente de niñas y de niños así de chiquitos, al grado que las niñas, había una niña a la que le decíamos, pero todo mundo te reconoce a ti como la más abusada y a la que siempre saca 10 en matemáticas. ¿Cómo puedes decir que no te gustan las matemáticas? No, es que en realidad no soy tan buena. No, a mí no me interesan mucho. Por miedo a perder popularidad. Fíjense qué barbaridad, ¿no? A ver, Elizabeth Rubio. Buenas tardes a todos. Yo soy estudiante de física en la Universidad Nacional Autónoma de México y hay algo que he visto mucho y es la presión social. El hecho de que queramos como que ser reconocidos por todos, y la verdad yo creo que es algo que se debe fomentar desde que son pequeños en su desarrollo, de fomentarles de que si quieren ser algo y que son diferentes a los demás, está bien, o sea, no tienen por qué encajar en todos los círculos. De acuerdo totalmente, Elizabeth, muchas gracias. Liz, ¿tú qué quieres comentarnos? Bueno, hola doctora, me presento, soy estudiante de 8º semestre de Medicina de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, creo que tomando en cuenta los comentarios que han hecho los diversos compañeros, concuerdo un poco más con la compañera Mariana, ya que es muy cierto eso del compromiso del estudiante y del ambiente, igual integrando la opinión de la compañera Elizabeth, puesto que si en un ambiente familiar no se empieza con esa suposición de qué es lo que quiere ser y competitividad hasta cierto punto, empiezas a cerrarte un tanto las posibilidades y al empezar a a tener estereotipos. Sí, estereotipar, sí. Me van a considerar la más nerd o me van a considerar la más matadita, etcétera, etcétera. Pero si tú desde familia empiezas a ver que tener ese tipo de títulos a ti te benefician y que van a ayudarte a cumplir tus sueños, vas a llegar muy lejos. Entonces, creo que el principal punto empieza desde la familia, el ambiente en el que te desarrollas y posterior a esto, pues ya la escuela y compañeros, etcétera, etcétera. Pero si no tienes el apoyo de tu familia, pues empiezas a decaer. Totalmente, Liz. Claro que sí, así es. Fíjense, este tercer hallazgo, niños y niñas consideran que las personas que se dedican a estas disciplinas STEM son inteligentes e importantes. Hablemos de estereotipos, ¿no?
Entonces, no, yo no soy tan inteligente, no, yo no soy tan matadito, no, yo no soy tan buena en matemáticas, no, yo no soy. Entonces, esta cosa de la popularidad, esta cosa de sentirme seguro al declarar mis gustos, porque esos son mis gustos de a de veras y no porque nadie me los esté imponiendo, fíjense cómo van, ¿no? Entonces, si todo mundo piensa que la ciencia, la ingeniería, las matemáticas necesitan de una gran inteligencia, ¿no? Tiene que ser un cerebrito, como se decía cuando yo estudiaba. Pues no, yo no soy tan cerebrito, entonces no, mejor no digo, mejor no hago, mejor no nada. Entonces, es muy grave que no tengamos claridad en la manera en la que muchas veces nuestras palabras están siendo, nuestras palabras como maestras, como maestros de primaria, de kinder, cómo están siendo recibidas por niñas y niños, ¿no? Porque desde ahí estamos formando los estereotipos efectivamente y desde ahí estamos empezando a excluir a niñas y niños de poderse dedicar a algo que les pudiera no solamente generar muchas satisfacciones y alegrías, sino también un buen ingreso. Porque no me acuerdo quién era que decía que hay muchas más maestras educadoras y maestras en primaria que en las universidades. Sí, tienen mucho más reconocimiento las profesoras universitarias que las educadoras y las maestras de primaria, sí, pero no solamente es el reconocimiento, también sus salarios son mejores. Entonces, junto con este reconocimiento social, viene también toda una cuestión que tiene que ver con ingresos y pues porque las mujeres van a estar, ¿no?, metidas en profesiones de baja paga. Eso no está muy bien. Pero fíjense el siguiente hallazgo. Solo un niño elige ciencias naturales como materia preferida, pero el 90% de niñas y niños de 6 a 8 años dijeron que les gusta hacer experimentos en sus casas. A ver, ¿quién quiere comentar esto? María Gundis, ¿quieres tomar la palabra? No, ya te arrepentiste. Luis Daniel. ¿Me escucho? Bueno, adelante, por favor. Sí, claro que te escucho. Disculpe, mucho gusto. Mi nombre es María Gundis, estudio psicología en la UAT, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. ¿La UAT es la de Tlaxcala? ¿Mande? ¿La UAT es la de Tlaxcala o de Tamaulipas? Tamaulipas, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Perfecto, gracias. Es que las dos son UAT. Sí, disculpe. Quería comentar que, bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros con lo que habían comentado, pero un punto importante que yo pues considero es que debemos trabajar con la autoestima de los niños, porque eso es lo que hace que se sientan inferiores de que es que no soy inteligente, o consideran que es que las matemáticas solo son para los inteligentes, cuando a mi parecer hay tipos de inteligencia. En tan solo los que cantan, los que pintan, para mí eso es un tipo de inteligencia. Y nosotros desde pequeños nos dicen, es que si sabes matemáticas, eres inteligente, son las carreras que realmente importan. Cuando no es así, entonces si trabajamos con la autoestima de los niños desde pequeños, no les va a importar qué es lo que digan las demás personas, simplemente van a reconocer lo que realmente, lo que realmente son ellos, sus habilidades, ya sean en cualquier tipo de materia o de carrera, por así decirlo, y para ellos van a ser inteligentes y se van a poder como que guiar realmente a lo que ellos quieren, no a lo que los demás quieren. Totalmente de acuerdo contigo, María, claro que sí. Grecia Elizabeth, ¿nos quieres comentar algo? Claro, yo soy Grecia Elizabeth Soto López y estudio biología en la UNAM. Y pues sobre el último punto, yo creo que los niños no eligen ciencias naturales como materia favorita, porque es justo en esas edades cuando nos dicen que la ciencia es difícil. Y es desde ahí que nos empiezan a decir que tienes que tener una supercapacidad para poder ser científico. Y todo lo que te enseñan, como que, bueno, yo lo sentí así, de hecho, cuando iba en la primaria,
Como que todo lo que nos enseñan de ciencias naturales lo consideran más complicado los propios profesores que otras materias. Entonces, consciente o inconscientemente, desde ahí nos empiezan a meter en la cabeza que es algo que no vamos a poder hacer o que nos tiene que costar más trabajo, entonces pues es mejor, pues no nos deja de gustar, ¿no? Porque se vuelve algo complicado para nosotros, aunque se nos haga fácil tomar la materia, ¿no? Y esas cosas. Pero los experimentos en casa suelen ser algo que hacemos por gusto, ¿no? Porque tenemos curiosidad y ganas de saber, pues, qué va a pasar si junto esto con esto o esas cosas, ¿no? Entonces, como que la escuela nos quita la curiosidad y las ganas de aprender por decirnos que es algo complicado y en nuestra casa, pues, Estás las tocando tenemos. un tema importantísimo, claro. La escuela, ¿qué hace la escuela con este tipo de conocimiento, de información, no? A los niños les encanta hacer experimentos en su casa y en las escuelas hay laboratorios y en las escuelas hay materiales didácticos y en las escuelas, ¿no? Entonces, estamos desaprovechando porque no tienen por qué ser tremendamente caros. Se pueden hacer un montón de experimentos con pasto, con hojas que se recogen por ahí al caminar, en fin, ¿no? Estamos desaprovechando, como tú muy bien lo acabas de decir, estamos desaprovechando un gusto natural de los niños por descubrir, por aprender, ¿no? Luis Daniel, ¿quisieras comentarnos algo? Sí, creo que, bueno, reflexionando también las opiniones que dicen las y los demás, creo que algo importante aquí es el sistema educativo, porque al final de cuentas ellos han buscado, bueno, ellos o nosotros hemos buscado, me incluyo, o más bien hemos hecho que se popularice, por ejemplo, las matemáticas o el español, que son materias que regularmente, pues en casi toda nuestra trayectoria académica se ven. Y creo que quien se le haya, y simbólicamente hacemos de que quien le haya más esa materia es una persona supermente inteligente. Pero las demás materias, en lo particular, son muy importantes. ¿Por qué? Porque no seríamos quizás científicos, físicos, pero también podemos ser científicos sociales, ¿no? Entonces creo que va por ahí el hecho de que como se ha popularizado mucho las matemáticas y otras materias, creo que también ahí decae mucho la parte de que como no alcanzo a tener cierto desempeño en esa materia, pues ya me siento inferior a los demás. Sin embargo, quizás un tema nos puede ayudar muchísimo, pero el otro, pues nos podemos apoyar a otra persona, ¿no? Y también otro punto importante sobre por qué de los niños que experimentan, creo que las experiencias de aprendizaje y las planeaciones en ese sistema educativo van más enfocadas en que se produzca, perdón, que se reproduzca y no se produzca. En este caso, los niños lo que hacen es, pues los más bien nos educan la parte de reproducir lo que ya he hecho, más sin embargo no. Repetir como loritos muchas cosas, ¿no? ¿A eso te refieres? ¿Perdón? Como repetir como loritos Ajá. cosas que se memorizan, ¿no? Exacto. Y más sin embargo, no producir algo que posiblemente un niño no pueda descubrir, o sea, pero creo que nos limitan tanto a encasillar qué hacer y no descubrir nuestras propias capacidades. Y yo creo que también va por la parte de que, pues así tienen que hacer y no te desempeñes en otras áreas. Totalmente. Andrea, ¿qué nos quieres comentar? Andrea Ochoa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea, yo soy estudiante de física en la UNAM y bueno, ya mis compañeros y compañeras han hablado bastante del sistema educativo y de pues, la manera, ¿no? Justo como usted mencionó que se enseña a repetir como loritos, yo nada más quería compartir pues que precisamente eso está muy relacionado a los puntos anteriores de cómo es la representación de los científicos y las científicas, que se nos enseña que son personas externas en otro punto diferente al de nosotros y nosotras, que en la escuela se nos enseña en ciencias naturales que tal descubrimiento fue hecho por alguien más y alguien que parece lejano a ti. Pero en cambio, cuando niños y niñas están haciendo experimentos en su casa, ellos están siendo parte de la ciencia, ellos se están poniendo en los zapatos de los científicos y es por eso que probablemente les agrada más ser ellos quienes descubran y quienes puedan visualizar lo que está pasando. Y no es porque no haya experimentos en los planes de estudio, porque los hay en los libros de ciencias naturales, pero es rarísima la maestra o el maestro que realmente se toma el tiempo de ponerse a hacer experimentos con sus alumnos. Entonces, pues sí, yo regreso al punto que comentaron mis compañeros, que es muy importante la manera en que se aborda eso en la escuela, porque no todos los niños y niñas tienen esa oportunidad de hacer experimentos por fuera.
Totalmente de acuerdo, Andrea, totalmente de acuerdo. Pero entonces se van dando cuenta con lo que hemos hablado aquí de la importancia del entorno familiar, de la importancia del maestro y de la escuela. Entonces, eso nos ratifica que era muy importante que nosotros abordáramos también a los papás y a las mamás y que abordáramos a las maestras y a los maestros y que preguntáramos, bueno, a ver, ¿qué onda, no? ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Cómo transmiten los gustos o sus propias fobias o sus propias dudas a sus hijos? Y fíjense, el último punto que quiero compartir con ustedes de los resultados de niños y niñas, y ahorita regresamos, tenía yo por ahí, había visto la mano de Martina y de alguien más levantada, pero vamos a entrar a esto. Es este último hallazgo que me parece terrible. No sé ustedes qué piensan, si concuerdan o no conmigo. Entre las niñas y niños de todas las edades, o sea, entre 6 y 10 años de edad, ninguno declaró ser bueno, porque les preguntamos, ¿y tú en qué eres bueno, no? Bueno para leer y escribir. Ninguno. Todos dijeron que no les gustaba, que no eran buenos leyendo. Entonces, fíjense qué grave, ¿no? Y yo digo que esto que les pongo aquí en rojo es uno de los grandes retos de la educación primaria en México. Y eso, la lectura es un hábito y es un gusto que se debe de empezar a fomentar desde muy temprana edad para que después en realidad pues ya sea motivo de gozo. Sabemos de sobra y seguramente ustedes lo han visto de año con año en varios periódicos, lo poco que la población mexicana lee. Creo que la última encuesta reflejó que el grueso de la población mexicana leía un libro al año. No estoy hablando de el libro de física, el Resnick, las dos chicas que han hablado que estudian física saben de qué estoy hablando. No estamos hablando de una novela que podría ser El Principito, que podría ser, hay miles de libros con historias para niñas, para niños, ¿no? Y la población mexicana no lee, aunque la lectura nos permita viajar, aunque la lectura nos permita, porque le permiten a uno cuando lee transportarse, ¿no? A otros mundos, a otras localidades, a otras épocas incluso. Y resulta que la población mexicana no lo hace y no solamente no lo hace, sino que no está pasando. Yo a lo mejor podría decir, bueno, a mi generación no le tocó, pero a lo mejor a la de mis hijos, yo sí voy a hacer todo lo posible porque mis hijos sean lectores. Y bueno, esto combinado con la pregunta que me hizo, si mal no recuerdo, Dayana, al mero principio de qué pensaba yo, de qué manera podemos. Esta es parte de los valores que tenemos que cambiar en nuestra sociedad, me parece. El valor de la lectoescritura. ¿Cómo es posible que ningún niño, ninguna niña declare ser bueno o que le guste leer o escribir? ¿Alguien quisiera comentar algo de esto? A ver, alguien que no haya participado. Víctor Hugo. Y ahorita vamos con Antusa y con Grecia. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Víctor Hugo, soy recién egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana. Pues algunos puntos sobre el primero, en el que asocian ingeniería con afinidades y estrés masculinas. Aquí pienso que podría también, con respecto al estudio, podría ser tal vez para algunos niños difícil entender algunos conceptos como ingeniería. Al menos yo me transporto a esa edad y realmente no entendía qué era la ingeniería. Entonces, entiendo que tal vez en el aspecto metodológico algunas palabras podrían ocasionar que algunos niños y niñas no logren entender la idea, ¿no? que se les quiere preguntar para obtener este resultado. Por otro lado, comentaba una compañera, ¿no? Recuerdo que de biología, en el que pues hay algunas investigaciones en neurociencia, ¿no? Que hablan sobre algunas
diferencias morfológicas y fisiológicas entre los cerebros, ¿no? De un hombre y una mujer, en el que pues algunos, ¿no? Y algunos pues tenemos algunas habilidades que a lo mejor la mujer no, o la mujer unas que el hombre no. Y pues yo no creo que sea contribuir a los estereotipos, digo, son resultados de investigaciones científicas, ¿no? Precisamente. Y pues bueno, para mí no es como fomentar el estereotipo, ya que, por ejemplo, en odonto se nos enseña que las mujeres tienen algunas células más que los hombres en los ojos que ayudan a identificar mejor el color, ¿no? A la hora de realizar alguna restauración, ¿no? Ustedes las mujeres tienen una mejor vista que nosotros los hombres, y eso no es para nada contribuir a los estereotipos, ¿no? Y bueno, con respecto al otro punto de por qué un niño elige ciencias naturales, yo pienso que es por lo mismo, ¿no? Que a veces no entendemos bien los conceptos, no entendemos cuál es la idea que se nos quiere transmitir cuando somos niños. Y otra, ¿no? Yo pienso que nadie declara ser bueno para leer y escribir precisamente por el grupo de edades, pienso yo, que es entre los 6 y 8 años cuando uno está aprendiendo a leer. Entonces uno no se siente seguro de leer y podría uno responder, ¿no? Que no soy bueno para leer y escribir porque apenas estoy aprendiendo a hacerlo. Igual, no sé, me llama la atención y me pregunto si en las profesiones se les preguntó si querían ser youtubers o algo por el estilo, ya que pues tiene mucho que ver, ¿no? Ahorita la influencia que tenemos de los teléfonos, del TikTok, de YouTube. Entonces pienso que, bueno, no sé si lo preguntaron, pero creo que muchos niños hubieran elegido esa respuesta, ya que pues es lo que está en boga. Y eso es todo. Perdón por extenderme tanto. Muchas gracias. No, tienes razón. Sí, estaba eso y estaban entre los juegos que les gustan. Por ejemplo, Minecraft fue uno de los que se llevaron mayores votos. Déjenme pasar a la última de niños y niñas porque fíjense ustedes que me acabo de dar cuenta que son las 2:05. Entonces, déjenme cerrar los resultados de niños y niñas con esta última, que los niños y niñas declararon reconocer, ¿no? Que tanto las mujeres como los hombres pueden desempeñarse en cualquiera de las disciplinas. O sea que cuando uno va metiéndose y va haciéndoles preguntas y va uno indagando sus gustos, en fin, ellos finalmente dicen, no, pues sí, las niñas y los niños podemos hacer lo mismo, ¿no? Y las mujeres y los hombres pueden hacer lo mismo. Aunque yo nunca había escuchado eso que nos acaba de comentar ahorita, hoy se me fue el nombre, nuestro odontólogo, que había más, que había más células en los ojos de las mujeres que de los hombres. Eso yo no lo sabía, no lo conocía, voy a indagar un poco más porque eso no lo tenía, pero eso no habla de capacidades intelectuales, digamos, ni de los horizontes profesionales que hombres y mujeres nos podemos plantear, ¿no? Entonces, déjenme pasar ahora para que revisemos lo de padres y madres. Miren, el primer resultado que llama la atención es que 1 de cada 2, que ya les conté que eran en su mayoría mamás, pero pues bueno, había un papá. En la Ciudad de México opina que la baja participación de las mujeres en las disciplinas STEM se debe a la falta de incentivos. Entonces, esto es importante porque pues resulta que pocas veces nos ponemos a pensar qué cosa es lo que se enseña en las escuelas normales, que es donde se forman los maestros de primaria. Entonces, si los maestros no tienen el entrenamiento, no han sido formados para interesar a niñas y niños en disciplinas científicas que a lo mejor los mismos maestros no acaban de comprender, no dominan a cabalidad, entonces pues es muy difícil que ellos puedan transmitir un gusto y un interés por esas disciplinas, ¿no?
3 de cada 4 madres y padres opinan que no hay diferencia en el deseo y en las habilidades y en el futuro de niñas y niños en ciencia y tecnología. Ellos piensan solamente para el caso de tecnología y pues bueno, en primaria, ¿de qué tecnología estamos hablando? Estamos hablando de la clase de computación, nada más, ¿no? Ahí sí reconocen que los varones tienen una mayor facilidad, así la declararon, que sus hijas para trabajar o para jugar con computadoras. Ahora, normalmente esto tiene que ver con el hecho de que mientras los niños están jugando Minecraft o están jugando otras cosas en las tabletas, en los celulares, en la computadora, en lo que sea que tienen en su casa, las niñas están ayudando a la mamá a tender las camas o a preparar la comida o a lavar la ropa. Entonces, es muy difícil que si las niñas no tienen el mismo grado de exposición que los niños, digamos, a la tecnología, pues puedan desarrollar habilidades que los niños que están todo el día conectados tienen y logran desarrollar, ¿no? Y la última que tengo aquí, no, la penúltima. La penúltima que tengo aquí, la mayoría de los adultos identifica estas disciplinas como las profesiones del futuro. O sea que es una cosa que está bien porque quiere decir que mamás y papás, independientemente de su escolaridad, porque no todas las mamás y los papás de estos niños tenían estudios superiores, ¿eh? Había mamás y papás con primaria, bueno, papás uno, con primaria incompleta. Entonces, si en la UNAM 1 de cada 3 estudiantes que entra de primer ingreso a la universidad viene de familias en donde son los primeros en ingresar a educación superior, pues no podemos suponer que niños ya nacieron, que estos niños que fueron entrevistados, que sus papás y sus mamás sean profesionistas, porque no lo son. Entonces está muy bien, yo creo que es una cosa alentadora que las mamás en general vean a la ciencia y a la tecnología como el futuro al que estamos avanzando, porque nos enteramos de los cohetes que lanza la China y de estos viajes espaciales que ahora hacen los multimillonarios estos sin ningún tipo de cruda moral por haber no sé cuántos millones de personas en el mundo muriéndose de hambre y ellos tirando los miles de millones de dólares por un viajecito a salir fuera del campo de la estratosfera. Pero bueno, es muy bueno que entonces vean esto como una cosa de futuro. Pero pareciera que ese futuro, fíjense en la parte final de ese tercer punto, es que lo ven fundamentalmente como un área de desarrollo de los hombres, de sus hijos, no de las niñas. Y finalmente es que en el discurso, los papás, bueno, las mamás, ya les conté, las mamás dicen que no hay ningún obstáculo, que en realidad sus hijas se pueden dedicar a lo que ellas quieran, que da igual. Pero yo creo que es parte también de un discurso ya heredado, en donde se habla, se oye, con las celebraciones del 8 de marzo, con el movimiento de Me Too, con todos estos movimientos anti violencia de género, en fin, que las mujeres tenemos los mismos derechos que los varones, ¿no? Y entonces, pues bueno, es parte de un discurso que uno asimila, que uno incorpora, aunque a la hora de educar a mis hijas, las eduque de manera distinta de cómo educo a mis hijos, aunque a la hora de comprar regalos para la fiestecita a la que va a ir mi hijita del cumpleaños de un compañero, no le permita que le regale al compañero un juego que puede ser considerado como de niñas o a la niña un juego que pueda, un carrito o un juego que pueda ser considerado como niños. ¿Qué piensan ustedes de este conjunto, digamos, de hallazgos breves que les estoy presentando, pues nada más como para motivar la discusión de la opinión de fundamentalmente las mamás que participaron en este estudio? Daniela, adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Romero, soy estudiante de Biología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, a mí me gustaría comentar dos cosas. Para empezar, el punto que menciona de que los papás consideran que tanto niñas y niños no tienen las mismas oportunidades en cuanto a desarrollarse en las disciplinas de ciencia y tecnología. Yo considero que también tiene mucho que ver los medios de comunicación, porque, por ejemplo, por ejemplo, en las noticias, o bueno, a mí me tocó que, por ejemplo, en los periódicos o en las revistas veía que comúnmente se mencionaba a los científicos hombres y no sé, como que no habían mujeres. Y también en las noticias vemos que normalmente mencionan a los hombres o les adjudican algunas cosas a los hombres. Y pues creciendo y desarrollándote, mientras vas viendo eso en los medios de comunicación, yo creo que uno como individuo piensa, bueno, si esas solo son oportunidades de los hombres, quizás las mujeres no pueden llegar a alcanzar eso o no sé, o sea, yo siento que también tiene mucho que ver los medios de comunicación. Igual, otra cosa que quería comentar, hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de perspectiva de género en mi facultad de biología y pues estuve entrevistando a varias de las doctoras, de las maestras que trabajan ahí. Y por ejemplo, los hombres, los que son doctores y todo eso, nos comentaban que ellos sienten que las oportunidades son las mismas tanto para mujeres como para hombres, pero se veía bastante la diferencia en cuanto a publicación de artículos, en cuanto a las oportunidades que les dan a los hombres a diferencia de las mujeres, el presupuesto que les dan. Y una vez que entrevistábamos a las doctoras y a las maestras, sí nos comentaban que a ellos les daban mayor número de oportunidades, que era muy difícil que una mujer llegara a ser investigadora, que normalmente tomaban solo en cuenta a los hombres. Entonces, yo creo que también, no solo en la niñez hay estos obstáculos, sino también una vez que ya se están desarrollando en el ámbito científico. Sí, muchas gracias, Daniela. Liz y Grecia, a ver, le damos oportunidad, Heidi, le damos oportunidad. A ver, habemos 104 personas conectadas a Internet. ¿Alguien que no haya tomado la palabra quisiera participar para cerrar la discusión de padres y madres y pasar a la de maestras y maestros? Si no es así, entonces te doy la palabra, Grecia. Grecia García. No Grecia Elizabeth, sino Grecia García, que no ha participado antes. Sí, hola, perdón. Gracias. Es que hay dos Grecias. Sí. Bueno, yo quiero comentar un poco como desde mi perspectiva. Perdón. Yo estudio Ingeniería Bioquímica en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y entonces yo quería comentar que todas estas pequeñas cositas las vamos integrando como en nosotros, aunque no nos demos cuenta. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, lo veía en todos lados, o sea, como que pequeña, sí te das cuenta que algo no está bien, pero como que no asimilas que está bien. Cuando yo era pequeña, por ejemplo, que íbamos al McDonald's, ¿no? Y había juguetes para niños y juguetes para niñas. Y yo decía, pero es que los juguetes para niños están más divertidos. Y lo podemos ver en muchísimas cosas, ¿no? En los huevitos Kinder. Hay huevitos Kinder para mujeres y para niños. Es como... Y también pensaba como, ¿qué pasa con todas nosotras que somos niñas, que sacamos buenas calificaciones, pero después ya viendo a los científicos nunca aparecemos? ¿Será que cuando crecemos ya no somos tan inteligentes o por qué no? Y ya muchas veces también te das cuenta que sí hay muchas científicas, pero muchas veces sus trabajos están detrás de una cara que no es la suya, ¿no? Muchas veces se pueden llegar a robar muchos de tus descubrimientos.
y ya. Bueno, eso es en general en términos de los estereotipos, pero fíjense ustedes, aquí lo que vamos viendo es que niñas y niños van declarando sus gustos, sus predilecciones, en qué piensan que son buenos, qué les llama la atención, pues en buena medida, muy de la mano o generadas esas manifestaciones a partir de los mensajes que directa o indirectamente sus mamás y sus papás les transmiten. Entonces, cuando nos toque ser mamás y papás, lo que tenemos que tener es mucho cuidado en qué tipo de valores y qué tipo de estereotipos vamos nosotros fomentando, digamos, con actitudes como que las niñas son las que ayudan en la cocina y a lavar los trastes, pero los niños no. A los bebés, no, a los niños bebecitos no los podemos vestir de rosa porque solamente las niñas son las que están vestidas de rosa. En fin, como eso, hay muchísimos mensajes que se van duplicando y que van en realidad permaneciendo inalterados a través del tiempo. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Pero vamos a entrar al área, espérenme tantito y ahorita los invito a participar al área de docentes para que ya terminemos el conjunto de los resultados de la investigación. Entonces, bueno, los maestros y las maestras, que como les decía yo, en su mayoría fueron maestras para el caso de la Ciudad de México, no existe diferencia. Aquí me salió muy cortado ¿o no? ¿No está cortado? Ah, no, sí está. Que no existe diferencia en el desempeño de niños y niñas en las materias STEM. Sin embargo, fíjense ustedes que dicen que los niños son mejores o se desempeñan mejor en matemáticas y en informática porque tienen capacidades diferentes. Entonces, por fin, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Primero nos dicen que no existe diferencia en el desempeño, pero luego nos dicen, no, pues que sí, que en realidad hay capacidades diferentes. Y entonces, claro, los niños reciben mayores estímulos para esas asignaturas. Las niñas, hay un estudio que hizo una investigadora del CIMBESTAB del Poli, en el que demostró que en secundaria los maestros de matemáticas normalmente no pasaban a resolver y no preguntaban, no les hacían preguntas a las alumnas mujeres, sino que siempre eran los alumnos y los que pasaban al pizarrón a resolver problemas en clase eran alumnos. Entonces, si no hay motivación, si no hay estímulo hacia niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pues entonces es muy difícil que las mujeres en realidad puedan pensar que tienen posibilidades de desempeñarse en esas áreas, ¿no? O de desarrollar nuevos gustos. Aquellos docentes, aquellas maestras que piensan que las niñas en realidad tienen un mejor desempeño, piensan que porque pues, son súper talentosas, son la cerebrito. No es algo de que uno tenga un piso parejo y el mismo tipo de oportunidades y de estímulos para desarrollarnos, sino que pues en realidad esas niñas que les va mejor y que sacan puro 10, es porque o son unas mataditas o porque son unos cerebritos. Y eso pues es totalmente, esto va en contra de la apreciación o de la filosofía de que no debe haber diferencias o no hay diferencias, no tiene por qué haber diferencias, por lo pronto fisiológicas, digamos, en los desempeños escolares de niños y niñas, pues prácticamente en ninguna materia. Y ahora, en las 3 ciudades, Buenos Aires, Sao Paulo y la Ciudad de México, los docentes allá sí participaron más maestros que en México, que les decía yo que aquí nomás tuvimos uno. Los docentes opinan que los dispositivos tecnológicos, las tabletas, las computadoras, los teléfonos celulares, sirven para incentivar el aprendizaje.
Y ellos piensan que, pues sí, desde luego, los niños crecen y pueden ir eligiendo dependiendo del estrato socioeconómico en el que vivan, en el que se encuentra su familia, ¿no? Si tienen acceso o no tienen acceso a este tipo de dispositivos, pero los que sí tienen acceso lo hacen para entretenerse. Entonces, en realidad, las mamás de los niños mexicanos que participaron en este estudio siempre manifestaron como mucha duda y mucho temor de las cosas que sus hijas y que sus hijos podrían encontrar en Internet. Entonces siempre mencionaban que era importante vigilar lo que hacían los niños. Mientras que, bueno, todos sabemos desde luego que en Internet hay muchísimos contenidos que no son apropiados, pues en realidad para nadie, porque incluso hay videos y hay cosas que son deleznables, ¿no? De actitudes horribles de maltrato a los animales, por ejemplo, en fin. Entonces, sí, hay que vigilar efectivamente, pero habiendo tantas aplicaciones divertidas que permiten el desarrollo psicomotor, digamos, de niñas y niños, pues en realidad es muy fácil que uno bloquee en una tableta o en un teléfono el acceso a ciertos contenidos. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos asegurar? Bueno, que los maestros y que las maestras tengan una mayor formación para la enseñanza y el aprendizaje de estas disciplinas, también sobre los estereotipos de género. Y muy importante que aquí ya se dijo antes, cuando estábamos discutiendo los resultados de niñas y niños, alguno de ustedes comentó, bueno, pues es que muchas veces los maestros no tienen las habilidades o no tienen el conocimiento para despertar este tipo de curiosidades. Hay veces, y ahora les pregunto, en este año y medio, en el que hemos estado encerrados y dice que todo mundo toma clases en línea, ¿ustedes creen que las maestras y los maestros de primaria de estos niños chiquititos ahora fueron formados para poder enseñar de manera remota? ¿Cómo le hacemos para que en este encierro y en este espanto que ha sido la pandemia, porque en verdad ha sido pues una situación muy difícil para todos, para los niños, para los no tan niños y para los adultos y adultos mayores como yo? El encierro ha sido terrible, ¿no? Nos han quitado parte de nuestra socialización importantísima, nos han quitado nuestra libertad de este bicho, el SARS-CoV-2, en realidad que cada vez se va conociendo más, pero no acabamos de conocer del todo bien, pues nos ha alterado toda la vida. Entonces, si antes teníamos deficiencias, ahora, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Cómo creen ustedes que podríamos nosotros, cuando tengamos más o menos dominada la pandemia, ¿qué cosas tendríamos que hacer para volver a motivar nuevas vocaciones, para volver a establecer intereses y generar ganas de aprender en las asignaturas estas que nos interesan, las que tienen que ver con ciencia y con tecnología? A ver, vamos con Daniela Romero. Adelante, por favor. Disculpe, es que tenía levantada la mano, pero no me di cuenta, no quería opinar. Ah, bueno, no te preocupes. Grecia García, por favor. No, yo también la tenía levantada. Pero... Isabel, ¿quieres participar, Isabel? Sí, claro que sí, doctora. Adelante. Pues precisamente a mí me llama mucho la atención los resultados de los docentes, porque bueno, como le mencioné, soy normalista. Y efectivamente yo veo que todo esto viene desde nuestra formación, porque he de reconocer que las normales, de cierta forma, llegamos a estar muy abandonadas en estas partes científicas también, porque los mismos docentes que a nosotros nos imparten a lo mejor las asignaturas de ciencias naturales no son especialistas en el área tampoco. Entonces yo creo que esa es una de las principales razones que ya viene como en escalerita, ¿no? A lo mejor a los docentes no se nos forma
en esa parte científica, en motivarlos. Entonces, al momento de nosotros de llevarlo ya con nuestros alumnos en las aulas de educación básica, pues generamos lo mismo. Y como bien menciona también, llevamos muchos estos estereotipos, que como dice, a veces nosotros en el discurso decimos, no, todos somos iguales, pero realmente muchas veces venimos cargados de esos estereotipos, inclusive desde más arriba, desde otros profesores que nos dijeron, ustedes son profesoras porque eso es más apegado a una vocación para mujer. Y para los hombres dejen las áreas de ingenierías, de física y bueno, y otras áreas. Entonces yo considero que pues sí todo viene como que en escalerita por la formación que llegamos a tener los profesores y también en esto de la tecnología. Realmente no tenemos una formación muy específica en el área de tecnología y ahorita nos estamos enfrentando pues precisamente a ampliar nuestro panorama en saber manejar las tecnologías. Muchas gracias, Isabel, totalmente de acuerdo. Mariana Vega, por favor. Adelante, Mariana. Ay, perdón que sea tan insistente, pero es un tema interesante y muy atractivo. Yo opino desde mi perspectiva personal, tanto que fui estudiante apenas algunos meses atrás, yo veo importantísimo que los papás eduquemos a nuestros hijos sobre el interés a estudiar. Desde ahí parte ese interés de los chicos porque quieran dedicarse a cierta área y no nada más por herencia, sino porque sea algo que les guste y les llame la atención. Y otra parte vital es de que los maestros, cuando tienen a los niños en aula, despierten en ellos el interés por alguna materia. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la prepa, lo que me motivó a estudiar psicología es por un maestro. Hablaba de la psicología y hablaba de su carrera con tal apasionamiento que dije, wow, la psicología es lo máximo en el mundo. Ahora veo que no es lo máximo en la psicología. Todas las materias tienen algo de atractivo, pero esa motivación de ese maestro me despertó el interés y creo yo que es lo más importante. El maestro, después de la casa, el maestro es el consecuente para que el chico desarrolle sus habilidades y despierte el interés. Muy bien, muchas gracias, Mariana, tienes mucha razón. Cassandra, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escucho bien? Sí. Ok, soy pasante de psicología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de acuerdo a la discusión anterior demostró en los hallazgos de padres y madres, bueno, madres y padres, así como de docentes, a mí me pareció interesante reflexionar acerca de cómo las expectativas sociales, ahora sí que los roles de género a cumplir permean, vaya, poner más enfoque en las bases psicosocioculturales en las que están inmersos padres y madres de familia, así como la de los maestros, porque también hasta dónde permea esto en maestros. Veíamos que en la praxis pues sí decían como esto de niños y niñas son iguales, ¿no? Aprenden por igual las materias, pero a la hora de ver los resultados, pues sí se ven, por ejemplo, que los maestros acuñan más capacidades, ¿no? En cuanto a desempeño en varones que en mujeres, ¿no? Y entonces, más allá de que también creo que es un panorama que es interdisciplinario, ¿no? Porque también la mayor parte docente actualmente no se ha visto en innovación, y hablo al menos en el panorama en el que yo vivo y que yo he visto en lo que es Ciudad Victoria, Tamaulipas, ¿no? Me ha tocado estar más de 4 años en primarias, así como en centros de educación inicial, y sí es ver una planta docente que no se ha innovado, que muy apenas están formando esto de matemáticas lúdicas, ¿no? Para tener, por ejemplo, una mayor aproximación con los niños. Por lo mismo que vemos mucho rezago en cuanto ya se empieza como a poner más difícil, ¿no? El grado de matemáticas, o que son a la hora de enseñanzas de física, ¿no? Que ya no es lo mismo que de operaciones matemáticas simples que nos enseñan hasta 4º de primaria, ¿no? Exacto. A partir de 6º. Y entonces, para mí me fue bastante revelador estas reflexiones de cómo las bases psicosocioculturales permean tanto en padres y madres y hasta dónde permean también a los maestros. Porque pues también es difícil, ¿no?
como decía la compañera anterior, normalista. Pues sí, nosotros somos maestros, pero también tenemos un bagaje de experiencias que en la narrativa está inmersa y no se dan cuenta, porque es difícil, o sea, es algo generacional incluso, que no te preguntas si no caes en, o sea, no se cuestiona, vaya. Entonces es difícil llegar con ello. Y a mí me pareció interesantísimo porque mi línea de investigación es de género. Simplemente estoy haciendo una tesis de ello y son 76 autoras de todos mis artículos y solo 15 varones los que están estudiando esta rama, o sea, desde la investigación. Nos está también arrojando algo. Y tan así es que son estas como, es esta narrativa inmersa, ¿no? En la que no nos damos cuenta hasta dónde permean las bases psicosocioculturales, tan así que al yo leer de artículos veía el autor Díaz Loving y yo pensaba que era hombre. Rolando. Y es una mujer. Rolando. Es Rolando, ¿no? Ah, no, sí, pero es sí, Rolando Díaz Loving, pero, o sea, ya traía yo la onda de que era hombre, sin cuestionarme siquiera si era mujer o no. O sea, desde ahí estamos inmersos entonces los espacios de poder también pertenecen, tanto espacios de poder directivos y eso, directivos pertenecen a hombres más que a mujeres. Entonces sí, solamente quisiera señalar eso, ¿no? Cómo las bases psicosocioculturales del entorno nos permean a todos y cómo se necesita más de una interdisciplinaridad en el aborde de estos temas. Totalmente de acuerdo, sí, Cassandra, muchas gracias. Martina, adelante, por favor. Les voy a ir mostrando el cierre ya de la conferencia para que también vayamos incorporándole en nuestros comentarios. Martina, por favor. Buenas tardes, yo soy alumna de Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia de la Universidad de Tamaulipas. Y la verdad, yo inicié en estas conferencias porque estaba muy interesada sobre todos los temas y con respecto a los 3 resultados que mencionó, creo que es un trabajo de todos el romper estos estereotipos y porque, por ejemplo, hablando desde mi experiencia personal, mi madre es costurera y mi padre es albañil, entonces ambos utilizaban las matemáticas para sus trabajos y no era como solo mi mamá era más inteligente en su trabajo, mi papá, ambos lo desarrollaban muy bien y yo veía que ambos lo disfrutaban haciendo. Aunque pudieran catalogarlos como trabajos de inferior o así, yo veía que ellos disfrutaban mucho y a mí me hicieron tener ese gusto por las matemáticas. Cuando mi mamá se dio cuenta, yo tenía como 4 años y ya sabía contar del 1 al 1000 y de regreso. Entonces, creo que cuando yo llegaba a la escuela, los maestros sí llegaban a considerar que yo era una matadita o que mis padres me tenían estudiando, cuando realmente ellos por trabajar no me prestaban mucha atención, pero me dieron la oportunidad de crecer con lo que estaba en mi exterior, que también creo que los estereotipos también se dan por el sobreprotegimiento que dan algunos padres, por ejemplo, como lo que mencionaban, que decían, no uses rosa porque es de niña, o no uses azul porque es de niño. Creo que hay que darle a los niños la libertad de elegir y no meterles ideas erróneas o encajonarlos en solo una cosa. Igual con respecto a los docentes, actualmente yo estoy haciendo mi servicio becario en la oficina de la coordinación de mi carrera y gracias a que estoy ahí pude tomar, bueno, no era como que yo lo estaba tomando, pero pude ver un curso que les dieron a ellos con respecto a las nuevas actividades o propuestas que traían para la hora de dar las clases, para que no fuera todo tan encajonado, tan cerrado, porque mencionaban el curso que les dieron era como una investigación sobre toda Latinoamérica y había escuelas que mencionaban que lo más importante para que alguien aprendiera y no tuviera miedo en intentar cosas diferentes era hacer cosas didácticas, que intentaran lo que quisieran y que no rebajar o inferiorizar cualquier materia, porque por ejemplo, como mencionaban, que matemáticas o español es más importante, y el niño que es muy bueno en artes, lo hacen menos y cuando ya llega a una edad adulta cree que pintar o hacer música no es importante, no le toman esa importancia cuando todo tiene su magia. Y con lo último, con respecto a las tecnologías, ahí mismo en la coordinación, yo vi cómo les dieron
los cursos de capacitación a los maestros, y aunque creo que eran buenos cursos, por el poco tiempo, siento que no, muchos tenían muchas dudas, no entendían, y como muchos eran maestros muy grandes que jamás habían tomado una computadora más que para lo más básico, las cosas que les enseñaban que podían hacerse muy fácil, o por ejemplo uno que ya está familiarizado con la tecnología, se me hacían muy fáciles, pero yo veía como los maestros realmente estaban complicándose la vida con algo como crear una carpeta en tal plataforma. Y creo que igual es lo mismo, si les quisieron aventar la información, claramente por la pandemia que sucedió de un momento a otro, pero creo que igual la formación que se les dan a los maestros cuando están estudiando para educadores no es suficiente para lo que uno va y hace. Ya a veces dicen que en la escuela te enseñan demasiado y de las 10 cosas que te enseñan solo aplicas 2 afuera y lo demás lo tienes que ir a aprender tú. Sí, sí. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias. Sí, no, tienes mucha razón, efectivamente. Yo creo que los resultados de este estudio y de muchos otros que se han hecho en nuestro país apuntan en esa dirección. Tenemos que estar evaluando permanentemente el currículum, ¿no?, de los estudios desde la primaria. Pero desde luego también el de las normales, porque en las normales es donde se están formando los maestros y las maestras que después van a estar mandando mensajes y transmitiendo conocimientos, valores, gustos, fobias a nuestros hijos. Entonces, pues eso es muy importante, porque si queremos transitar hacia una sociedad del conocimiento, pues necesitamos a muchas más personas dedicadas a la ciencia, a la tecnología y a la innovación en nuestro país. Tenemos que contar con un sistema muy fuerte, muy consolidado, muy de vanguardia para que podamos salir adelante, ¿no? Heidi Mares, adelante, por favor. Y yo creo que va a ser la última intervención que tengamos. Doctor Pérez Abreu, ¿estoy en lo correcto? Seré muy breve. Esta parte que nos dijo que, bueno, dicen que no hay una diferencia al momento de aceptar a niños o niñas, pero realmente no se cuestionan cómo es que a las niñas desde chiquitas nos cuestionan nuestras capacidades de si podemos o no realizar una carrera. Y esto es también porque desde que somos jóvenes se nos cuestiona qué tanta capacidad vamos a poder tener para realizar tal labor. Y en las niñas se prioriza mucho la capacidad reproductiva. Voy a poner un ejemplo. En un estudio en el que participé sobre especialidades, qué especialidades escogen las personas que se dedican al área de la salud, por ejemplo, muchas mujeres apuntaron que les llamaba la atención la radiología. Sin embargo, no accedían a meterse a radiología porque está este mito, bueno, no es un mito, es una realidad, de qué vas a hacer si te embarazas. Estar haciendo rayos X va a ser un problema si estás embarazada, ¿no? Claro. Son pequeños ejemplos. La otra cuestión también, si se dedican a la biología o alguna carrera que tenga trabajo de campo, es, oye, y cuando seas mamá, ¿cómo le vas a hacer? ¿Te vas a ir y vas a dejar a los hijos? Y este tipo de cuestionamientos se ve también reflejado en en la etapa laboral. Sí. Cuando al ir a una entrevista, a las mujeres siempre se nos pregunta, ¿tienes hijos? ¿Y quién te los está cuidando? Preguntas que no se les hace normalmente a los varones, y es cuando los papás y los docentes también dicen, oye, ¿crees que te va a ir bien en esta carrera sabiendo que a lo mejor puedes ser mamá o pues que tienes actividades prioritarias, ¿no? Entonces, obviamente, de manera directa no nos van a decir, no, no la vamos a aceptar porque es niña, sino todos los cuestionamientos sociales, ¿no?, que surgen a raíz de eso. Perdón si hablo así, es que estoy camino a mi casa. No te preocupes, no, muchas gracias, Heidi.
Pues yo con esto quiero terminar mi conferencia. Son casi 2:45. Les agradezco muchísimo a las 93 personas que además de yo estamos conectadas en esta sesión de Zoom, y al doctor Pérez Abreu por haberme invitado a participar. Ojalá que ustedes estén llevando algo de aprendizaje, uno de una metodología de investigación, una manera de abordar un problema, una manera de buscar respuestas a preguntas y desde luego pues el tema de fondo, que es cómo le vamos a hacer para que desde la infancia podamos empezar a propiciar las condiciones que permitan el desarrollo de nuevas vocaciones científicas. Entonces, muchas gracias a todas y todos por haber asistido a esta conferencia. Ojalá que se queden con esa duda aquí y con nuevas preguntas. Aquí les dejo, este es el reporte final, el comparativo que tiene los resultados de las 3 ciudades. Se descarga de manera gratuita. Entonces, si quieren tomar nota de esta dirección electrónica, catunescomujer.org, /WP-Content, /Uploads, /2017. Este primer reporte salió en 2017, 11 STEM, y hemos sacado otras cosas ya un poco más profundas y específicas para cada país, pero este es el global que me parece que les puede resultar interesante. Es un PDF que se descarga de manera gratuita. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por su interés, por su participación en la conferencia y por además estar interesados en participar en el verano de la investigación científica. Es un programa precioso que el doctor Pérez Abreu ha defendido a capa y espada a pesar de las restricciones presupuestales numerosísimas que tiene hoy en día la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces yo reconozco también el trabajo del doctor Pérez Abreu y le doy un aplauso muy merecido, que yo espero que ustedes también se unan a mí en aplaudirle al doctor Pérez Abreu por este ciclo de conferencias. Gracias, Víctor. Gracias, doctora Judith. Siempre es muy interesante escucharle. Qué bueno que tuvo la curiosidad cuando se encontró ese artículo, ¿no? el que fue su director de tesis en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Sí. Y como varios conferencistas nos han compartido, la curiosidad, ¿no? Y los niños tienen curiosidad. ¿Qué hacemos para que ellos, ¿no? realmente descubran lo que hay, ¿no? Sí. ¿Qué hacer, ¿no? Para, pues, contestarse las preguntas de esa curiosidad, ¿no? El niño es curioso por naturaleza. No basta que sea curioso, hay que enseñarle a cultivar el conocimiento, ¿no? Y pues aquí hay muchos resultados, ¿no? Que se han comentado, ¿no? Los resultados de la doctora Judith, ¿no? Los que ustedes han dicho, y pues es un aprendizaje, ¿no? Que debemos hacer al menos, ¿no? Desde el punto de vista individual, ¿no? Y bueno, los que puedan influir más, ¿no? En adelante, pues sería muy bueno, ¿no? Los que son maestros, etcétera, ¿no? Nos comentaba Luis, ¿no? Que también hay mucho material en YouTube muy valioso. Yo también conozco material muy valioso que hay de introducción a la ciencia, y recuerdo que está el programa La Ciencia en tu Escuela de la Academia Mexicana de Ciencias, dirigido a maestros de primaria y secundaria, ¿sí? Es un diplomado. En fin, muchísimas gracias, doctora Judith, por su conferencia, y muchísimas gracias a Dayana e Isabel por su moderación, y a todos, ¿no? Muchísimas gracias.